Habíamos hablado de hacia dónde, qué es lo que podría pasar con esta veintena de candidatos que tenemos en este momento. Lo que hace pensar, decía usted, que esto va a crear confusión, no vamos a tener de alguna manera acceso a la información de los candidatos, de sus planes de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se advierte? ¿Qué es lo que podría pasar al final? No, lo que se advierte principalmente es que la democracia participativa va a tener un gran error, porque las primarias no pueden constituir una primera vuelta, sino tienen un preámbulo, que son las elecciones internas que se tienen que dar en un partido político. Una de las cosas más importantes que va a ocurrir también es que la publicidad sea bastante difícil de que la ciudadanía digiera y que el presupuesto que actualmente asignó a los partidos políticos por haber sido dividido entre tantos partidos políticos apenas les alcance a que sean conocidos en un mínimo porcentaje, lo cual va a provocar peor aún de que sea comunicable toda la propuesta política que cada candidato tiene. Ya llegamos a Entonces un vamos, punto, si ya llegamos a un punto muy importante, Fabricio, a propósito de esta reducción, porque de más o menos 40 millones en este momento se redujo el 50%, hablamos de 20 millones para el tema de la promoción electoral, es decir, la mitad. Frente a ello, ¿qué alternativas tienen los candidatos ante este reducido presupuesto? Es decir, tendrán que priorizar su campaña en determinados medios o en determinadas alternativas de comunicación. ¿Cómo le ve usted esto que me parece es muy importante en una campaña que se dice será atípica? mira, al haber esa reducción, lo único que va a existir es que las propuestas sean menos conocidas. Segundo, lo que va a ocurrir es que ese presupuesto va a jugar en contra de la democracia y esto quiere decir de que los ciudadanos vamos a tener menos acceso a lo que nos podían comunicar los candidatos. Y en tercer lugar, lo que puede ocurrir posiblemente es que muchos partidos políticos después de las elecciones se les levante una tarjeta amarilla y en algunos casos a otros partidos que ya tenían la tarjeta amarilla se les levante una tarjeta roja. Es sorprendente de que tengamos casi 20 candidatos, si no me equivoco. Incluso para mí es difícil memorizar la lista o esa sábana inmensa de candidatos, porque lo que está ocurriendo es que esta democracia nos está diciendo de que cualquiera puede ser candidato, sí, cualquiera puede ser candidato, pero después de un proceso interno de los cuales no existen. Y si hacemos esa multiplicación y después división de que tenemos ese número de partidos políticos, quiere decir que en Ecuador existe más de la mitad de personas que se encuentran afiliados a un partido político, lo cual no es real. Y recoger las firmas no significa un acto meramente formal, sino tiene que ser un acto legal Ahora, y que esté justificado. hablemos de lo que podría ser la campaña electoral. Y yo decía, sí, hay una reducción del presupuesto, pero ¿qué es lo que van o hacia dónde deberían ir los actores políticos para promocionarse de una manera adecuada? Si bien es cierto, estamos hablando de que este va a ser uno de los inconvenientes. ¿Usted cree que los medios tradicionales van a tener algún tipo de fuerza para promocionar a los candidatos? Es decir, hablamos de radio, prensa o televisión, o los candidatos irán por otro lado, a los medios digitales, que bueno, no son tan tradicionales, aunque tienen un buen repunte en los últimos tiempos. Los candidatos tienen dos opciones. Normalmente los medios digitales sirven como una caja de resonancia que hacen los medios tradicionales como la televisión y la radio. Yo tengo mi gran certeza de que los candidatos, los más inteligentes, van a optar por los medios tradicionales, ¿sí? Y lo van a hacer con muchísima creatividad para tratar de comunicar el mensaje. Pero ausentarse de los medios digitales posiblemente le cueste la victoria a algunos candidatos. Antes decíamos que no estar en los medios digitales posiblemente puedes perder. Ahora no estar en los medios digitales dentro de un ecosistema no te va a permitir ganar en lo absoluto, Fernando.
Ya, pero de todas maneras, ¿cuánto es cuál es el nivel de penetración de los medios digitales? Y esa es otra pregunta, Fabricio, de su experiencia. ¿A quién llega, a quiénes llegan los medios digitales? ¿A un determinado sector de la sociedad en cuanto, diríamos, a edades? ¿O es que todo el conglomerado de alguna manera tiene acceso a estos medios? Mira, la penetración en Ecuador normalmente es del 70%. Ecuador tiene uno de los porcentajes más altos de penetración, pero tiene a la vez el Internet más lento. Esos datos son del 2019. Actualmente, después de la crisis, por cada mes que hemos pasado en casa, ha habido una evolución de un año, pero no sabemos si las empresas, estas públicas o privadas, han mejorado y han expandido el alcance del Internet, el cual tiene muchísimas deficiencias. Otra de las cosas que podemos tomar en cuenta es que el ecosistema digital no se trata únicamente de Facebook. En Facebook apenas está el 15% y probablemente esas 12 o 13 millones de cuentas no son clientes frecuentes de Facebook, lo cual amerita de que la frecuencia también es una forma de posicionamiento para todos los candidatos. Entonces, estar en el ecosistema digital significa estar en Facebook, estar en Instagram, estar en los buscadores, estar en las landing page, estar en los micrositios, estar en los sitios tradicionales de los medios de comunicación, Telerama, etcétera, 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 y otra serie de canales digitales que les permitan masivamente cubrir todo lo que son estos canales que conforman el ecosistema digital. Entonces, quien logra hacer eso a través de herramientas como la programática digital, que sería la cartelería digital, en este caso, logrará un gran paso, pero yo creo que estamos bastante atrasados en el caso de eso de muchísimos partidos que logren entender o cambiar ese pequeño chip en la cabeza. Ahora, una cuestión final. ¿Cómo llegar a los jóvenes, Fabricio? Porque se ha dicho que el índice de votantes jóvenes, y también ahí se incluyen los millennials, podría ser muy importante en estas elecciones, que podría ser incluso decisivo. ¿Cómo llegar a ellos? Bueno, entre los centennials, que son los más jóvenes, y los millennials, que son hasta el año de 1979 al 81, el cual se discute muchísimo esa generación entre esos 2 años, van a tener grandes diferencias, ¿no? Cada canal es diferente, cada mensaje tiene que ser transmedia, es decir, el mensaje al ser transmedia no solo tiene que ser multiplataforma, sino tiene que tener esa capacidad de reproducirse de diferentes modos en los distintos entornos digitales, pero principalmente, y el problema de muchísimos candidatos, y en este caso va a ser de casi todos los candidatos presidenciales, y no se diga lo inimaginable que va a significar por lo menos conocer a un candidato a la legislatura, ¿sí? Va a ser de que muchísimos de estos candidatos no van a poder comunicar un mensaje claro en 45 días, lo cual es el único tiempo que le permite hacer campaña electoral.